El motor del viejo coche chirrió antes de apagarse, entregando a Mateo al silencio opresivo del rancho. El aire no se movía, era un aliento caliente que olía a polvo antiguo y a arrepentimiento seco. Mateo bajó, el sonido de sus botas en la tierra agrietada, sonando como una ofensa. Sostenía los papeles de la venta como un escudo, la barata carpeta de cuero ya sudando en su mano. «Una carga», murmuró, pateando un terrón seco que se deshizo en nada, el viento aullando bajo como un lamento. Maldijo a su padre, maldijo la fe ciega que mantuvo vivo este lugar muerto durante tanto tiempo. Mientras el sol tocaba el horizonte, pintando el cielo de un rojo enfermizo, una luz imposible comenzó a pulsar en el centro del corral. No era el sol, era una vibración física, cegadora, que lo obligó a retroceder, el aire de repente frío. La luz se coaguló, tomando la forma de un hombre, no un ángel de vidriera, sino un vaquero, antiguo e imponente, parado donde el polvo era más espeso. Su sombrero cubría su rostro, pero sus ojos, cuando los alzó, parecían contener la inmensidad del cielo. El calor opresivo dio paso a un frío sobrenatural. «Mateo». La voz no gritó, pero resonó dentro del pecho del heredero, vibrando en sus huesos. «Pisas suelo sagrado». El arcángel Gabriel impasible observó al hombre escéptico. «Esta tierra no es tuya por derecho de sangre, sino por una antigua profecía. Tu padre fue el guardián, encargado de preparar este refugio para los hambrientos. Murió antes de completar su parte. La promesa ahora recae sobre ti». Mateo sintió el sabor amargo del miedo mezclado con la incredulidad, agarrando con más fuerza los inútiles papeles de la venta. Mateo intentó reír, pero el sonido salió estrangulado, un ahogo de polvo y pánico. «¿Profecía? Estás delirando. Este lugar es una tumba». El arcángel Gabriel dio un paso adelante, y la tierra bajo sus pies pareció oscurecerse, como si estuviera humedecida por una sombra. «Heredaste la promesa, Mateo, no la bendición. La bendición debe ganarse». El ser alzó la mano, y el viento seco se detuvo al instante, el silencio convirtiéndose en una presión ensordecedora. «Tienes 7 días, hasta la próxima puesta de sol en el 7º día. Debes despertar la fe que tu padre plantó. Debes hacer que la fuente de la colina brote de nuevo. Si tienes éxito, la tierra florecerá y la promesa se cumplirá. Si fallas, esta tierra se convertirá en sal estéril, y tu alma, endurecida por la incredulidad, se perderá junto con ella». Lamentó. Condición quedó flotando en el aire como un calor insoportable. 7 días. Hacer brotar agua de la piedra. Mateo sacudió la cabeza, protegiendo sus ojos de la presencia opresiva. «Eso es imposible. Es una alucinación. El calor...» Pero el frío que emanaba de la figura era real, penetrando su delgada chaqueta. «La elección es tuya», dijo Gabriel, su voz ahora un susurro del viento que regresaba. «La fe o el olvido». Y tan súbitamente como apareció, la luz se contrajo y desapareció, dejando a Mateo solo en el corral, el olor a ozono mezclado con el polvo. Miró los papeles de la venta en su mano, ahora arrugados. Su primera reacción no fue miedo, sino rabia. Sacó el móvil, buscando frenéticamente señal, el sudor frío corriéndole por la espalda. Caminó hasta la tranquera caída, levantando el móvil contra el cielo púrpura. Apareció un único punto de señal. Marcó el número que sabía de memoria. «Valerio, soy yo. Mateo, quiero cerrar el trato. Ahora». La voz al otro lado era untuosa, satisfecha. «Tan rápido, muchacho. Pensé que ibas a rezar por el alma de tu padre». Mateo apretó los dientes. «Solo prepara los papeles. Acepto tu ridícula oferta. Quiero salir de este infierno mañana». Hubo una pausa, y Mateo casi pudo oír la sonrisa de don Valerio. «Claro, claro. Pero el precio de ayer no es el precio de hoy. El mercado está inestable, y pareces desesperado. Te veo allí en 2 días. No te muevas de ahí». La línea quedó muerta. Al día siguiente llegó don Valerio. No vino en una camioneta de trabajo, sino en un sedán de lujo negro que levantó una nube arrogante de polvo. Valerio era un hombre corpulento, cuyo traje caro parecía fuera de lugar, el olor de su puro caro contaminando el aire limpio y seco. Salió del coche arreglándose el saco,
sus ojos pequeños y astutos midiendo la decadencia del rancho con satisfacción. «Es peor de lo que recordaba», rió, escupiendo en el suelo. «Tu padre era un santo», decían, «pero los santos no saben administrar propiedades, solo le rezan al polvo». Mateo sintió una punzada de vergüenza, una defensa que no sabía que tenía. Él tenía fe, Valerio. ¿Fe? Valerio soltó una carcajada, un sonido húmedo y desagradable. La fe no paga los impuestos, Mateo. La fe no arregla cercas. Se acercó invadiendo el espacio personal de Mateo, el olor del puro sofocante. Tu padre me debía. Mucho. Ese pozo que cavó en la colina. Me pidió dinero prestado para esa locura. Valerio sacó un fajo de papeles del bolsillo interior. La deuda con intereses es casi el valor de la tierra. Te ofrecí un valor justo ayer por lástima. Hoy te ofrezco esto. Le mostró el número. Era casi nada. O lo aceptas o ejecuto la hipoteca. Tienes, digamos, 7 días. Valerio sonrió, sin saber el peso del número que había elegido. 7 días para aceptar mi caridad. Cuando el coche de Valerio desapareció por el camino, Mateo pateó el porche, la madera podrida casi cediendo. La burla de Valerio resonaba con la imposibilidad de la condición de Gabriel. 7 días para pagar una deuda imposible, o 7 días para realizar un milagro imposible. Estaba atrapado entre el diablo mundano y un Dios exigente. Fue en ese estado de ánimo que la vio. Una joven, parada cerca del pozo seco de la casa, sosteniendo una jarra de barro. Se movía con una gracia silenciosa, como si fuera parte del paisaje. Era Elara, nieta de la antigua curandera del pueblo. Sus ojos eran oscuros y profundos, y no parecía intimidada por la rabia de él. «Traje agua fresca», dijo simplemente. Mateo la miró con desconfianza. «No quiero agua, y no quiero visitas». Elara dejó la jarra en el borde del pozo. El agua parecía fría, condensando gotas en el barro. Su padre siempre me recibía. Decía que esta tierra tenía sed de voces amigas. El escepticismo de Mateo se profundizó. Mi padre deliraba, hablaba con el viento. Elara sonrió, una sonrisa triste. Hablaba con Dios, y Dios respondía. Esta tierra está esperando, don Mateo. Está sufriendo, igual que usted. Se agachó y recogió algo envuelto en un paño. Él me pidió que guardara esto, para entregárselo cuando usted estuviera listo para escuchar. Era un diario, un libro grueso, encuadernado en cuero gastado, los bordes de las páginas amarillentos por el polvo y el tiempo. Mateo lo tomó. El peso del objeto lo sorprendió. «No tengo tiempo para leer las divagaciones de un viejo», dijo, su voz más temblorosa de lo que pretendía. Elara tocó la cubierta del libro. Su padre no. Era un loco, era un guardián. Don Valerio quiere la tierra, pero no por la tierra. Codicia lo que está dormido aquí. No confíe en él. Mateo se burló. ¿Y debo confiar en ti? ¿Una chica que habla con el polvo? Elara lo miró con una compasión que lo enfureció. Confíe en lo que su padre escribió. Escribió para usted. Se dio la vuelta y se fue, sus pies descalzos sin hacer ruido. Esa noche, el rancho parecía más oscuro. El viento aullaba, sonando como voces acusadoras. Mateo no encendió el candil. Se sentó en el porche, el diario en su regazo como una piedra. Lo abrió. La caligrafía era firme, pero marcada por la urgencia. Las primeras páginas eran sobre el clima, sobre las cercas, sobre la sequía. Pero entonces la escritura cambió. Empezó a hablar de la promesa, de visiones, del suelo sagrado. Mateo cerró el libro con fuerza. «Locura», escupió. Lanzó el diario a un rincón del porche. El sonido de las páginas al golpear lo hizo estremecerse. Intentaría llamar a Valerio por la mañana. Aceptaría la miserable oferta. Cualquier cosa para huir de ese silencio opresor. El tercer día amaneció gris y pesado. El aire estaba quieto. Mateo probó el móvil. Sin señal. Caminó hasta el camino principal. Ninguna señal. Era como si el rancho estuviera envuelto en una burbuja, aislándolo. El pánico comenzó a instalarse, un frío que le subía por el estómago. Corrió hacia el cobertizo. Si el problema era el agua, él cavaría. Encontró una pala vieja, el mango de madera agrietado. Marchó hasta la colina donde su padre había intentado cavar la fuente.
Solo había un círculo de piedras secas y tierra compactada, dura como el hormigón. Escupió en sus manos y comenzó a cavar, un trabajo de furia escéptica. Cavó durante horas. El sol castigaba su espalda. El sudor cegaba sus ojos. La tierra no cedía. Era roca sólida, justo debajo de una fina capa de polvo. Golpeó la piedra con la pala, el metal gritando en protesta, saltando chispas. El trabajo manual, lo único en lo que confiaba, estaba fallando. No estaba luchando contra la tierra, estaba luchando contra lo imposible. A lo lejos, en la cima de una loma vecina, una figura estaba parada, inmóvil, observando. Era Gabriel. No ofreció ayuda, ni condena, solo su presencia vigilante, un testigo del esfuerzo inútil de Mateo. La visión del ángel alimentó la rabia de Mateo y golpeó la roca con más fuerza. La pala se rompió, el mango de madera se partió, lanzando astillas a su mano. Mateo gritó, una mezcla de dolor y frustración, y lanzó el metal roto lejos. Cayó de rodillas, las manos sangrando, el pecho jadeando. La sequedad en su garganta era insoportable. Miró al cielo esperando ver el azul, pero el aire parecía turbio, amarillento por el polvo. El rancho estaba muriendo más rápido. Las pocas hierbas secas que quedaban ahora estaban negras, cenizas. La profecía de Gabriel no era una amenaza, era un diagnóstico. La tierra se estaba convirtiendo en sal ante sus propios ojos. Estaba fallando. La desesperación, fría y absoluta, se apoderó de él. Al quinto día Mateo no cavó. Se sentó en el porche, derrotado. El silencio era total. Ni siquiera el viento se movía. Miró sus manos, vendadas con trapos sucios. Era un hombre de ciudad, un hombre de lógica. Y la lógica decía que estaba atrapado, engañado por una alucinación o por una trampa divina. Miró el diario, caído en el rincón donde lo había arrojado. El viento, que había estado ausente todo el día, sopló de repente por el porche. Una ráfaga solitaria que pasó las páginas del libro. Se detuvieron en una página cerca del final. Mateo se arrastró hasta el libro, con el orgullo roto. Comenzó a leer. La caligrafía ahora era temblorosa. Era una carta para él. Hijo mío, Mateo, si estás leyendo esto, he fallado. No en mi fe, sino en mostrarte el camino. Te envié a la ciudad para protegerte de la dureza de esta tierra, pero terminé robándote tu herencia espiritual. Mateo sintió un nudo en la garganta, la amargura que sentía por su padre siendo desafiada por el dolor crudo en esas palabras. Le pedí a Dios prosperidad no por mí, sino para que vieras que la fe da frutos, pero la tierra permaneció seca, y lo entendí. La tierra no esperaba mi trabajo, esperaba tu corazón. Pasó la página, sus manos temblando. El arcángel me visitó. La fuente de la colina, me dijo, es el corazón de esta tierra. No se secó por falta de lluvia. Se secó con mi tristeza, con la culpa que siento por tu incredulidad. Recé por agua, pero la condición era otra. Mateo leyó la siguiente frase, y el aire le fue robado de los pulmones. La fuente solo brotará de nuevo cuando sea tocada por lágrimas de arrepentimiento verdadero. Lloré, Mateo. Lloré por mis fracasos, pero no eran mis lágrimas las que la tierra esperaba. Eran las tuyas. El diario cayó de su regazo. El sol del sexto día se estaba poniendo, proyectando sombras largas y frías. El arrepentimiento. Su padre no le estaba pidiendo a Dios que perdonara a Mateo. Le estaba pidiendo perdón por la incredulidad de Mateo. El peso de toda una vida de rabia, de cinismo, de rechazo al padre y a todo lo que representaba, cayó sobre Mateo. Miró la colina seca. No había cavado en el lugar equivocado. Había cavado con la herramienta equivocada. No necesitaba una pala. Necesitaba algo que había enterrado hacía décadas. El último rayo de sol desapareció. Tenía hasta la puesta de sol de mañana. La noche llegó, trayendo consigo el sonido distante de motores. El sol del séptimo día nació pálido, como un ojo enfermo, observando el rancho. El plazo final. Mateo no había dormido. Estaba en el porche, el diario abierto en el regazo, cuando llegó el sonido. No era el viento. Era un ronroneo bajo, metálico, que hacía vibrar el suelo. En el horizonte, una nube de polvo se acercaba.
liderada por el sedán negro de don Valerio, seguido por un tractor amarillo y una camioneta con hombres en la caja. No venían a negociar, venían a tomar. La amenaza física se materializó, el olor a diésel y puro contaminando la mañana, sagrada. El fuego físico había llegado, trayendo la lógica brutal del mundo para aplastar la tenue esperanza de Mateo. Valerio detuvo sus vehículos en la tranquera rota, un ejército de incredulidad listo para invadir. Valerio salió del coche, triunfante, ajustándose el sombrero. Sus hombres matones con rostros duros saltaron de la camioneta, cargando barras de hierro y cadenas. El conductor del tractor mantuvo el motor encendido, un gruñido constante que era la banda sonora de la ejecución. «Se acabó el tiempo, Mateo», anunció Valerio, su voz untuosa cortando el silencio. 7 días. Soy un hombre de palabra. Hizo un gesto hacia el tractor. Voy a empezar limpiando esta casa vieja que tu padre llamaba hogar. Considéralo el pago por tu arrogancia. Los hombres comenzaron a dispersarse rodeando la casa, el aire pesado con la inminencia de la violencia. Mateo permaneció quieto en el porche, su rostro una máscara de agotamiento y una resolución que Valerio no podía leer. El terrateniente se acercó al porche, subiendo el primer escalón con una bota polvorienta, un acto de posesión. Rió, el sonido húmedo y desagradable de antes. ¿Y bien? ¿Dónde está tu milagro, muchacho? ¿Dónde está el agua que tu padre loco prometió? Miró al cielo despejado y se burló. No veo nubes, solo veo polvo. Se inclinó, el rostro cerca del de Mateo, oliendo a bebida y tabaco. ¿Dónde está tu ángel ahora? ¿Contando tus 7 días? La burla golpeó a Mateo, pero no de la forma que Valerio esperaba. Ya no era un insulto, era un recordatorio. El plazo de Valerio era una distracción. El plazo de Gabriel era lo que importaba. El sol estaba alto, pero la cuenta regresiva era real. En ese momento, algo en Mateo cambió. El miedo que lo había paralizado en los últimos días fue reemplazado por una claridad cortante. El tractor, los hombres, la deuda, eran todos irrelevantes. Eran la prueba. Valerio era la tentación del mundo material, la voz del cinismo que había vivido en su propia cabeza durante 40 años. Ignorando la presencia sofocante del terrateniente, Mateo alzó la vista. Miró más allá de los matones, más allá del polvo. Miró hacia la colina donde la fuente seca esperaba. El diario, que aún sostenía, pareció calentarse en su mano. No retrocedió hacia la casa. Dio un paso adelante, pasando junto a Valerio como si fuera un fantasma. «¿A dónde crees que vas?», gritó Valerio, sorprendido por la súbita acción. «Atrapen a ese idiota. Está tratando de huir». Mateo no huía. Corría hacia la colina, sus pies torpes en la tierra suelta, tropezando con las piedras. Oyó los gritos detrás de él, el sonido de botas pesadas persiguiéndolo, pero era un ruido distante. Su oído estaba enfocado en el latido de su pecho y en las palabras del diario. La subida era empinada, el aire caliente quemando sus pulmones. Se aferró a las rocas, las manos aún doloridas por los vendajes rasgándose. No era una carrera por la supervivencia física, era una peregrinación final. Una carrera para encontrar a su padre en el único lugar que quedaba. Alcanzó la cima, el círculo de piedras que su padre había arreglado con sus propias manos. Cayó, más que arrodillarse, en el centro de la fuente seca. El polvo se levantó, pegándose a su rostro sudoroso. Los hombres de Valerio se detuvieron en la base de la colina, confusos, observando al hombre quebrado aferrado a las piedras. Valerio, jadeando, llegó justo detrás. «Se acabó, Mateo. Te has vuelto loco del todo, como tu padre». Mateo ignoró la voz, miró la roca central, desgastada por el viento. Apretó el diario contra su pecho, las páginas arrugadas contra su corazón acelerado. Cerró los ojos. El mundo desapareció. Solo quedaban él y la roca. No le rezó a Dios por un milagro. No le pidió intervención a Gabriel. Habló con el silencio, con el espíritu de su padre que sentía impregnado en ese suelo. «Perdón», susurró, la voz quebrada por la carrera y la emoción. «Papá, perdón». Las lágrimas que había contenido durante 20 años, lágrimas de rabia por el abandono,
de frustración por la fe, de vergüenza por su propia amargura, finalmente brotaron. No lo entendí. No me abandonaste. Me estabas protegiendo. Perdona mi rabia. Perdona mi ceguera. Ahora lo veo. Lo veo. No estaba pidiendo agua. Estaba confesando su culpa, su arrepentimiento verdadero finalmente rompiendo la costra de su corazón. Una única lágrima, pesada con décadas de dolor, rodó por su rostro cubierto de polvo y cayó. La lágrima golpeó la piedra central. Donde tocó, la roca no solo se oscureció, siseó. Un sonido bajo, como un trueno distante, comenzó a vibrar bajo sus rodillas. El suelo tembló. Valerio, en la base de la colina, lo sintió. ¿Qué es eso? ¿Un terremoto? Miró hacia arriba. La sonrisa burlona congelada en su rostro. La tierra tembló con más fuerza. Abajo, en el campo, entre la casa y los hombres de Valerio, la luz cegadora pulsó y el arcángel Gabriel apareció. No miró a Mateo, miró a Valerio. Gabriel se interpuso, una figura de luz impasible, bloqueando el camino de los matones. En el mismo instante, en la colina, la fuente explotó. No fue un goteo, fue una explosión violenta de agua pura y cristalina que brotó hacia el cielo como un geyser. El agua golpeó a Mateo, lavando la suciedad y el sudor, bautizándolo en su redención. Inmediatamente, el cielo sobre el rancho se abrió. Una lluvia torrencial, imposible, comenzó a caer, pero solo dentro de los límites de la propiedad. El sonido era ensordecedor. Valerio y sus hombres gritaron. Vieron al ángel, vieron el agua imposible, sintieron la lluvia que los empapaba. Aterrorizados por el milagro, corrieron, tropezando, escalando unos sobre otros para volver a sus vehículos y huir de aquella tierra santa. El tractor abandonado y los coches de Valerio, que huían desesperados, se convirtieron en ecos irrelevantes de un mundo que ya no podía tocar ese suelo. Mateo permaneció de rodillas en la colina, la lluvia sagrada, empapándolo hasta los huesos. El agua que brotaba de la fuente era fría, pero no el hielo de la presencia de Gabriel. Era una frialdad viva, purificadora, que lavaba el polvo y la amargura de su piel. Miró sus manos. Las palmas donde la sangre se había secado días antes, ahora estaban limpias, la piel rosada y nueva bajo el agua. El aire ya no olía a arrepentimiento seco, sino a ozono, a tierra mojada y a vida recién nacida. El ara apareció en la base de la colina, no sorprendida, sino con los ojos llenos de lágrimas de alegría, presenciando la fe que finalmente había encontrado a su dueño. La lluvia torrencial comenzó a amainar, transformándose en una suave neblina, como si la tierra, después de tanta sed, hubiera bebido lo suficiente. El arroyo que ahora corría colina abajo ya llenaba los embalses secos con una música que el rancho había olvidado. Mateo se levantó, sus rodillas débiles, se agachó y recogió el diario de su padre. El cuero estaba empapado, las páginas onduladas, pero el libro parecía más pesado, no con agua, sino con significado. Finalmente entendió la herencia. El padre no le había dejado tierra muerta, le había dejado una responsabilidad, una semilla de fe que solo el arrepentimiento del hijo podía regar. El rancho no era una carga, era un santuario. La profecía no era una maldición, era una invitación a sanarse a sí mismo. 6 meses después, el rancho era irreconocible. Lo que había sido un paisaje de tonos grises y marrones, una herida abierta en la tierra, ahora pulsaba con un verde vibrante. Donde el tractor de Valerio había dejado marcas de neumáticos, ahora crecía maíz alto. El aire olía a flores silvestres y menta, transportado por la brisa que soplaba desde el arroyo constante. La casa principal estaba restaurada, la pintura blanca reflejando el sol, las ventanas abiertas al sonido del agua corriente y del viento en los álamos. La tierra, respondiendo inmediatamente al milagro, se había transformado de una tumba en un útero, demostrando que la fe, una vez despertada, era la más fértil de todas las semillas. Mateo ya no era el hombre endurecido por la ciudad. La impaciencia en sus ojos había sido reemplazada por una calma profunda, y trabajaba codo a codo con el ara, ya no luchando contra la tierra, sino cuidándola. No acumulaban la cosecha. La tranquera, ahora reparada y pintada de azul,
estaba siempre abierta. Viajeros y familias de los pueblos vecinos, golpeados por la sequía que aún castigaba las tierras circundantes, encontraban refugio allí. Mateo y Elara distribuían alimentos y agua fresca, cumpliendo la promesa de su padre. El rancho se convirtió en lo que Gabriel había profetizado, un refugio para los hambrientos, un oasis de esperanza en medio del desierto de la incredulidad. Al atardecer, Mateo se detuvo en el porche. Ya no sostenía papeles de venta, sino un vaso de agua fresca de la fuente. Observó la puesta de sol, ya no de un rojo enfermizo, sino de un dorado que prometía descanso. Comprendió la lección final de su padre. La verdadera herencia no era lo que poseía, sino el propósito que había aceptado. Ya no era un heredero escéptico, era un guardián. Bebió el agua, sintiendo la conexión con la tierra, con su padre y con lo divino. La profecía estaba completa, y Mateo finalmente estaba en paz. Estaba en casa. ¿Qué harías tú en el lugar de Mateo? ¿Crees que la fe puede mover montañas, o en este caso, hacer brotar fuentes? Deja tu opinión en los comentarios. Si crees que el perdón y el coraje transforman vidas, dale me gusta al video y suscríbete al canal para más historias como esta.